¿Qué tal, estudiantes? Buenas tardes. Bueno, acá haciendo clase nuevamente y vuelvo a insistir, faltan sus actividades, no mandan sus actividades. Algunos sí, agradezco por eso, se ve el interés de aprobar, de salir adelante, y lo demás por diferentes motivos personales que no están mandando actividades. Bueno, no se den por vencidos. Lo peor que puede hacer la persona es darse por vencido y dejarlo todos a las manos del destino, que en realidad el destino lo hace uno mismo, ¿no? Bueno, este, ojalá que las cosas mejoren para ustedes y trabajar hoy día sin estudiar es prácticamente condenarse a un futuro de miseria, ¿no? Ahora depende de ustedes. Muy bien, vamos entonces con nuestra clase de hoy día. Como vemos, hoy día vamos a hablar sobre la homeostasis. A ver, y los alimentos, ¿verdad? Recomendables para mejorar nuestra salud. La pandemia nos ha encerrado y por ende hemos tenido nuevos hábitos alimenticios que han sido totalmente perjudiciales. Prácticamente las personas han subido de peso y eso ha ocasionado también que el virus se incremente por la misma subida de peso de algunas personas y por lo tanto no ha habido una correcta homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, eh, el cuerpo humano tiene que mantener un cierto grado de temperatura, un cierto grado de correcto funcionamiento. ¿Ya? Alterar el funcionamiento del cuerpo humano es prácticamente condenar a que tenga un problema. Principalmente puede tener problemas cardiovasculares o problemas en algunos órganos, ¿no? ¿Quién dirige nuestra homeostasis? La parte del sistema nervioso y el sistema endocrino. Ahí tenemos, por ejemplo, el páncreas, el hígado. Y bueno, y aunque no lo creas, esos órganos que cumplen funciones importantísimas dentro del cuerpo también tienden a ayudar a regular la temperatura del cuerpo. Diciendo esto, no solamente se encargan de ver eso, sino también de la alimentación que dentro del cuerpo nosotros consumimos, qué clase de alimentos consumimos que no nos va a hacer daño, ¿no? Y que nos va a ayudar a tener una correcta salud y no enfermarnos. Bueno, en el video que les he presentado ahí nos dicen que la homeostasis, aparte de lo que nos dicen que es la homeostasis, pues también nos están diciendo, ahí nos están diciendo, sobre los dos tipos, ¿no? Y en el cual nosotros vamos a entenderlo teniendo en cuenta lo siguiente. A ver, primero, el fisiólogo francés Bernard formuló la hipótesis que el funcionamiento de las células depende de las condiciones físico-químicas óptimas en el medio interno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que las condiciones, o sea, el funcionamiento de la célula depende netamente de cómo los organelos se relacionan entre sí y cumplen sus funciones dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, 50 años después, eh, Bradford Cannon modificó el concepto de Vernon al introducir el término de homeostasis para describir los procesos que permiten mantener constantes las condiciones internas de un organismo ante los cambios de las condiciones externas. Como tú te estás dando cuenta, hay mucho frío en estos últimos días. Hoy día, por ejemplo, ha sido un frío bien penetrante en el cuerpo. ¿Y eso qué ocasiona? Un cambio directo de temperatura. Y a que vamos después, a que ese intercambio donde el cuerpo pues se modifica, principalmente las funciones de la célula no se ejecutan correctamente, pues propicia a que tengamos los llamados resfríos, ¿verdad? Y luego las gripes. Entonces, esas condiciones externas que nosotros nos rodean tienen que estar equilibradas con nuestras condiciones internas del cuerpo y de tal manera de que nosotros podemos tener unas condiciones o un mecanismo regulado, ¿no? Regulado. Ahora,
Aquí tenemos algunos ejemplos de condiciones reguladas por los mecanismos homeostáticos. Ejemplo, la temperatura. Ocurre en todo el cuerpo. ¿Ya? Concentración de sal y agua. Cada célula individual mantiene concentraciones de iones diferentes a las del líquido circundante. Concentración de glucosa. ¿Ya? El pH, equilibrio de ácidos y bases. El pH del estómago es diferente al de los órganos circundantes. Concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Y mantener la homeostasis en cada nivel es clave para mantener la función general del cuerpo. A ver, rapidito, la temperatura. Todo nuestro cuerpo tiene que estar correctamente temperado de acuerdo digamos, al medio donde estamos. Si hay mucho calor, no nos vamos a abrigar en exceso. Si hay mucho frío, no vamos a estar casi desnudos. Entonces tenemos que buscar la temperatura que nuestro cuerpo lo solicita. Luego tenemos las concentraciones de sal y agua. Cuando nosotros consumimos demasiado cloruro de sodio, nuestro propio cuerpo nos pide agua para poder regularizar y mantener las concentraciones de iones. ¿Qué pasaría si es que no le damos agua en ese momento? Pues los iones negativos aumentan dentro de nuestro cuerpo y podemos sufrir de una enfermedad ahí en ese momento, ¿no? Inclusive las concentraciones altas de sal pueden llevar a un paro cardíaco. Luego tenemos la concentración de glucosa, lo opuesto. Mucha azúcar en la sangre genera diabetes. El pH, en realidad en los ácidos y bases, después de tomar te vas a comer tu ceviche, ese estómago está frito ahí. Ahora, lo que te estoy diciendo, después de tomar una noche, te vas a comer tu ceviche, acabas de echarle ácido en toda la noche y después al día siguiente te vas y comes tu ceviche para echarle ácido nuevamente. El pH del estómago no soporta mucho y direcciona el ácido a los órganos que están alrededor y ahí donde puede ocurrir algunas enfermedades como hepatitis, por ejemplo. Ahora, en el caso de las personas que son muy alcohólicas, pues sí direcciona en la cirrosis. Y todo por la mala alimentación, ¿no? Yo digo, ya, yo tomo en la noche y me voy a comer un ceviche en la mañana, pues que le echo ácido tras ácido al estómago, más el estómago que produce ácido para poder desintegrar esas sustancias, pues estoy haciendo un gran daño, ¿no? A las paredes estomacales. Luego tenemos el equilibrio de concentración entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Acá, por ejemplo, las mascarillas tienen un gran problema. Las mascarillas se deben de utilizar netamente para un determinado momento, no a cada rato. Y entonces mantener la homeostasis en cada nivel es clave para mantener función general del cuerpo. Tenemos acá la producción y eliminación de calor. Acá hay ejemplo, ¿no? Lo que les decía, la regulación de la temperatura incluye tanto la producción de calor como la eliminación del mismo, el cual se realiza por producción de calor, pérdida de calor. Producción de calor, ejercicios, ¿verdad? También hay algunas sustancias que no producen calor. Al producir calor, el cuerpo libera energía. Entonces, al liberar energía, por ejemplo, la liberación de energía para mantener una temperatura se produce a través del sudor. Entonces, nosotros estamos sudando, estamos manteniendo una regulación de temperatura del calor que estamos produciendo con el calor que está afuera. Ahora, es un delito fatal para ti hacer que esa temperatura baje de una manera muy drástica. El caso de que yo les digo con toda franqueza y lo he podido observar y desgraciadamente estuve en ese momento, ¿ya? De un chico que estando sudado bastante, de haber hecho un campeonato de fútbol casi todo el día, en la mañana, perdón, 3 horas jugando, se va y se toma su gaseosa y muere al instante, ¿no? Entonces, tomarse una gaseosa helada y morir al instante, pues es una negligencia netamente de la misma persona, sabiendo de quinto de secundaria, habiendo estudiado este tema inclusive, pues lamentablemente no toman esas grandes precauciones que puede causar la muerte. Ahora, en relación a la pérdida de calor es otra cosa también. Los mecanismos físicos, cuando pierden calor, digamos, se transfiere, ¿ya? Y cuando pierde calor una persona, aparte del ejercicio, obviamente,
También perdemos calor cuando nosotros hacemos cualquier tipo de ejercicios físicos, ¿ya? O movimientos. Igual estamos perdiendo calor, sin necesidad de sudar algunas veces. Entonces, la pérdida de calor se, se muestra cuando nosotros sudamos, cuando nuestra piel está un poco roja, en el caso de las personas que son bien blancas. Y digamos, hay veces en que el calor se desplaza a través de gases que nosotros tenemos también, ¿no? Ahora, eh, todo eso lo regula el cuerpo a través de lo que es la homeostasis. Como ven en la imagen, la evaporación por causa del sudor, pues se extiende al exterior, pero esas células se pegan en el cuerpo. Acá viene otra situación que los jóvenes no lo toman en consideración. Una vez que tú sudas, tienes que bañarte. Es importante, ¿por qué? Porque las células, al estar dilatadas, se abren y el sudor se expande para poder regular la temperatura del cuerpo, pero en esa regulación, cuando las células están abiertas, digámoslo así, pues tienden a dejar pasar algunos gérmenes con mayor facilidad. Y al cerrarse, se cierran con el sudor que tienes también ahí, pues obviamente que ese germen no tiene más que seguir su dirección, y si es que no tienes una buena defensa del cuerpo, pues puedes, puedes evitarte algunos granos o algunas infecciones cutáneas, ¿no? Por eso es que se tienen que bañar. Ahora yo veo algunos jóvenes que después de jugar su partido no se bañan, ya eso tiene que ver con la higiene también. Muy bien. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, cuando hace frío. Ahora, ¿por dónde ingresa el frío al cuerpo? El frío en el ser humano ingresa por los pies. Por esa razón, en este día que ha sido bastante frío en la mañana, pues se recomienda que tengan sus medias puestas. Ahora, para regular la temperatura necesitamos algo de abrigarnos. Hay personas, por ejemplo, que viven descalzas y se abrigan todo, y igual se resfrían, obviamente, porque la corriente de aire comienza por los pies, ¿ya? Del cuerpo y se dirige hacia la parte del cerebro. Y ahí es donde comienzan los resfríos. Ahora, en la termorregulación, como te decía, mayormente el cerebro, ¿ya? Y las glándulas, como por ejemplo las glándulas suprarrenal, las glándulas sudoríparas, de la piel, y las musculares son las que trabajan mayormente para producir calor, ¿sí? Pero de la misma manera, para mantener una temperatura adecuada, ¿ya? Hay termorreguladores como nuestra piel, que es el termorregulador más importante que tenemos, pero también tenemos algunos nervios que indican a los órganos en qué momento tenemos que, digamos, dejar que las células actúen de una manera más rápida. A ver, en conclusión, si yo tengo mucho frío, ¿ya? Si yo tengo mucho frío, el cerebro automáticamente busca la manera como el cuerpo empiece a calentar. Empiezas a caminar, empiezas a correr y regulas la temperatura de frío y calor. Ahora, cuando hay mucho frío y estás muy caliente, ahí igual ahí comienza a tener o a tener mucha importancia lo que es los termorreguladores, principalmente la piel, ¿no? Las células de la piel. Entonces, en el medio externo incide, el medio externo incide en la homeostasis, siendo el proceso resultante de afrontar las interacciones de los organismos vivos con el ambiente para mantener valores óptimos de temperatura para su existencia, y lo hacen por medio de la termorregulación, ¿ya? Entonces, es cuando nosotros captamos el frío o calor del medio externo. Mecanismo de retroalimentación. Ya, bueno, ahora los mecanismos de retroalimentación son dos, negativa y positiva. Los dos mecanismos son buenos. Mayormente
la retroalimentación negativa. Y en cambio la retroalimentación positiva pues tenemos que cortarla en en algún momento y para que el cuerpo comience a tener una temperatura ok. Una retroalimentación positiva es como, por ejemplo, tú estás con calor y te comes un marciano, dos, dos, tres, cuatro, puedes morir, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que pasa con la retroalimentación, ¿sí? En la positiva se tiene que cortar, porque es positiva, porque te ayuda a bajar y a regular tu temperatura en el cuerpo. Y la negativa funciona, digamos, entre comillas, sola, ¿no? A ver, dice, en el sistema de retroalimentación negativa se contrarrestan los efectos de los cambios en el ambiente interno y externo. Es decir, regresa el sistema a su condición original, sin los principales responsables de mantener la homeostasis. Contiene tres componentes principales. El sensor detecta la condición actual, frío. El centro de control, cerebro, compara la condición actual con el estado deseado, tu cuerpo está caliente, llamado punto de ajuste. Visto, te levantas en la mañana y hace un frío terrible. El cerebro te detiene antes que abras la puerta, porque sabe muy bien que sales del calor al frío y puede ocurrir un cambio de temperatura brusco. El efecto produce una salida que restablece la condición deseada. En ese momento te esperas un poco y luego sales. Y ahí en ese momento hay una correcta retroalimentación, ¿ya? Ahora, acá hay un ejemplo, ¿no? En un día frío, el termómetro mide la temperatura del ambiente, esta información es enviada al centro control, ¿ya? Donde diferencia las temperaturas para luego ser enviada al efector calefactor que produce la salida del calor necesario para obtener una temperatura adecuada en la vivienda. Claro, si tú tienes un aparato de calefacción, cuando el termómetro mide que está muy bajo, ese aparato automáticamente empieza a producir calor para que el ambiente se regule y tu temperatura obviamente lo detecta. Otro, teniendo en cuenta lo que ocurre en la regulación de la temperatura de una vivienda, podemos establecer una comparación con la función que realiza nuestro cuerpo al regular la temperatura, donde el sensor, receptor de las terminaciones nerviosas en el hipotálamo, abdomen y pie y venas largas. Como te dije, el sensor, el cerebro, ya manda siempre información tanto al hipotálamo, si amaneces con el abdomen doliéndote o la piel crespada, son síntomas de que hace mucho frío y tú lo detectas, ¿ya? Luego viene el centro de control de la temperatura, está en el hipotálamo, una parte del cerebro que controla muchas respuestas homeostáticas. En esta parte, por ejemplo, es automático ya. Tu cuerpo sabe que hace mucho frío en el exterior, inmediatamente va a ir bajando su temperatura. El efector, ejemplo, músculo, esqueleto, depósitos de grasa, glándulas sudoríparas, aquí por ejemplo no sudas, no estás sudando, a pesar de que hace frío, pues tú no sudas, porque el efector o la respuesta de las órdenes enviadas por el cerebro, pues le dice prácticamente al cuerpo que se detenga y baje la temperatura. Entonces, en la mayoría de la gente, el punto de ajuste de temperatura sería de 36 a 37 grados centígrados. Y sales de tu cuarto caliente al frío, ¿ya? Todo eso puede ocurrir en un segundo, 30 minutos, dependiendo de cómo tú sientas el frío, ¿de acuerdo? Pero si te despiertas pensando en tonterías, sales de frente de tu cuarto y adiós por habernos visto, ¿no? Ahora, si la temperatura corporal cae por debajo del punto de ajuste, el hipotálamo activa mecanismos efectores que aumentan la temperatura corporal, como incrementar el metabolismo celular mediante un esquema de grasas. Eh, Hay una ayuda obviamente, cuando es sistema de retroalimentación negativa. Como te dije, como funciona en automático, inmediatamente cuando se te ocurrió salir caliente de tu cuarto al frío, se activa el mecanismo que aumenta o disminuye la temperatura corporal, ¿sí? En esos momentos tienes la chance
de salir al frío y tú, como hace mucho frío, te dices, tengo frío, ¿ya? Te vas, te pones tus sandalias o te pones un chorro, ¿ya? Pero y eso lo hace de manera automática, ¿verdad? Y digamos, algunas veces no lo podemos controlar porque el mismo cerebro es el que envía esa información y se realiza al tiempo, al mismo tiempo. Ya se te olvidó que estaba frío y saliste caliente, entonces inmediatamente el cuerpo se ajusta a la temperatura por esos cortos periodos de tiempo y después va a ir bajando y te vas dando cuenta sí que hace mucho frío y todo lo demás. Ocurre también al contrario cuando hace mucho calor, ¿ya? Ahora, pero en el sistema de retroalimentación positivo no ocurre eso, no es automático. Los mecanismos de retroalimentación negativa abundan en el sistema fisiológico, entre ellos los sistemas reguladores de contenido del oxígeno en la sangre, el equilibrio del agua, los niveles de azúcar en la sangre y los niveles hormonales, entre otros. Y así. Cuando tú estás comiendo tus chisitos, inmediatamente tu cuerpo te pide agua y tienes que darle inmediatamente. Si tú estás consumiendo mucho azúcar, el cuerpo te pide, digamos, algo alcalino para que vayas bajando y tú lo haces. Ya, eso es automático, eso funciona y el cuerpo lo realiza. Pero ahora viene tu desequilibrio alimenticio, producido netamente por, digamos así, por no ser muy precavido, pero para eso tenemos el sistema de retroalimentación positivo. Producen cambios rápidos. Ocurre durante el parto, el nacimiento, que el bebé libera la presión en el cuello uterino, eliminando el estímulo que propicia el ciclo de la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es un tanto rara en los sistemas biológicos, pero ocurre en el nacimiento. ¿Ya? Miren, la retroalimentación positiva acá también me llamó la atención. Quédate con estos, que son los cambios rápidos, ¿ya? Pero hay veces que los cambios rápidos no son ideales, ¿de acuerdo? Como lo que le sucedió al chico, querían enfriar su cuerpo con una gaseosa helada, pues murió, ¿de acuerdo? Entonces, la retroalimentación positiva para los estímulos netamente del cerebro que necesita reaccionar en un momento determinado es recomendable, pero se debe de evitar cuando sabes que puede producir algún tipo de perjuicio. Tú estás en peligro, el sistema de retroalimentación positivo pues te advierte del peligro y digamos, y te abstienes de hacer algo, ¿sí? Pero hay veces en que la retroalimentación positiva te advierte y aún así lo haces, ya pues no, ya sabes muy bien qué es lo que pasa. Entonces, en los ejemplos de la homeostasis, aquí nosotros podemos ver lo que pasa cuando las temperaturas bajan, ¿ya? Y comienza a evidenciarse los mecanismos de eh, enfriamiento por evaporación. Entonces los vasos de la piel se dilatan, ¿ya? Digamos, es una homeostasis de regulación de temperatura alta. Ahora también tenemos una homeostasis de regulación de temperatura baja, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la alta, el estímulo aumenta, ¿ya? La temperatura mediante ejercicios, pero en la baja disminuye cuando hay clima frío, ¿sí? Ahora acá hay algo importante, la homeostasis nutricional. Si bien es cierto, la homeostasis nutricional supone el conjunto de procesos biológicos implicados en los mecanismos de digestión, absorción de los nutrientes, almacenamiento de los mismos, así como su utilización y consciente gasto cuando mira, todo ello con un único objetivo, permitir un incremento adecuado en la talla y peso durante la infancia y la adolescencia para etapas posteriores, esto es, en la edad adulta, adquirir y mantener un peso apropiado. Sabes muy bien que a partir de los 40 las personas pierden masa corporal. Ya, tú dirás, ya, pero todos los gordos que han llegado, nah, no funciona así. Todos los gordos que han llegado a la 40 no pierden esa gordura de masa corporal. Lo que sí pierden son los procesos biológicos en los cuales la persona tiende a subir más, ¿ya? Por falta de ejercicio, obviamente.
El proceso entonces de homeostasis nutricional tiene su inicio con la ingestión de los alimentos y su posterior digestión y absorción de la sustancia nutritiva, donde participan numerosas enzimas y hormonas gastrointestinales secuencialmente. A estos procesos se lleva a cabo una distribución de llenado de los depósitos de glucógeno hepático y muscular, depósitos de utilización inmediata. Entonces, en la homeostasis, ya con relación a la alimentación nutricional, nosotros tenemos algo interesante que ve que el cuerpo tiende a generar energía. No nutrimos, tenemos energía, pero hay veces en que tenemos un exceso de energía que después se convierte en reserva, grasa intestinal o grasa que nos rodea. Pero esa grasa se convierte después en, digamos, en algo un poquito más, eh, ¿cómo se podríamos perjudicial? Porque esa grasa que supuestamente debería ser de reserva, pues se satura dentro del cuerpo y ya no es de reserva. Mm, Digámoslo así, es un poco dañina, ¿ya? Son triglicéridos. Entonces, pues esa grasa tiende a llevarnos a un desbalance energético y por lo tanto llega a convertirse en obesidad, ¿ya? Entonces nosotros los seres humanos necesitamos alimentación para producir energía y esa energía se tiene que gastar en todo el día para que después recuperarla a través del descanso y así sucesivamente todos los días, ¿ya? Pero cuando tenemos un exceso de energía por comer demasiadas calorías, carbohidratos, lípidos, proteínas, pues se reserva esa energía en el cuerpo, ¿no? Porque el ser humano y todos los seres vivos se han adaptado así de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro planeta Tierra, por el principio que teníamos de la supervivencia. Pero ya no ocurre eso, pues no, los seres humanos son muy sedentarios. Por lo tanto, no hay un estímulo de supervivencia para poder reservar. Yo digo, por ejemplo, aquellas personas que vinieron de Venezuela, llegaron a utilizar bastante lo que es el sistema de reserva energética, porque obviamente para caminar desde tan lejos hasta acá, pues tuvieron que utilizar bastante reserva energética y lo lograron. Y nosotros en la actualidad podemos irnos de aquí hasta la Patagonia caminando. Es más, si deseas ir a México caminando, podría resistir tu cuerpo. El problema está en que viene el efecto rebote, que es fatal, que puede causarte inclusive la muerte. El efecto rebote es cuando ya la persona ya pasó por todo el proceso de gasta de energía, inmediatamente empieza a ingestar nuevamente calorías, carbohidratos, lípidos, proteínas, y en ese momento pues hay una falta de homeostasis, de equilibrio, y la persona tiende a subir de peso de una manera desmesurada, muy rápido. Eso es lo que ha pasado con muchas personas que han venido y se han engordado rápido, principalmente las mujeres, no sé por qué, pero es el metabolismo de las mujeres venezolanas. Los varones vuelta no mucho, ¿no? Pero las mujeres sí, ha pasado eso, han engordado muy rápido. Ahora, eh, todo ello con un único objetivo, permitir un crecimiento adecuado en la talla y peso durante la infancia. Bueno, ya, el proceso entonces de homeostasis se ha explicado acá en este cuadro que lo podemos ver. Recuerda que siempre debe haber un balance energético. La regulación de los alimentos es prioridad. Luego tenemos la regulación a corto plazo, que es lo que tenemos que hacer principalmente personas de mi edad. Ya, en el caso tuyo no, come todo lo que quieras, igual no vas a engordar hasta cuando ya tengas las reservas necesarias de tu cuerpo. Obviamente los chicos que padecen de problemas de que no hay regulación no hay regulación alimenticia y estás empezando a engordar, ten cuidado. Ten cuidado porque ahí aparece el desbalance energético y por lo tanto se altera los productos que supuestamente deberían de ayudarte, se alteran y ya no te ayudan, sino te perjudican. El caso, por ejemplo, del pan, el caso, por ejemplo, del pollo, el caso, por ejemplo, de todas las grasas que tú puedes comer, y es donde aparece el desbalance energético y se convierte en obesidad. Por esa razón, los jóvenes
están muy gorditos ya a los 16 años, 17, tienes que cortarla desde ahí. Desde ahí se tiene que cortar todo ese desbalance energético y comenzar nuevamente a tener lo que llamamos una dieta saludable y mantener la ingesta de calorías, carbohidratos, lípidos de manera adecuada. Para aquellos muchachos que están flacos, delgados, coman lo que quieran, pero cuando ya llegan, por ejemplo, a la edad entre los 18, 19, 20, la cortan y comienzan a tener nuevamente un balance energético de dietas saludables y todo. ¿Por qué? Porque hasta esa edad tu reserva de energía es suficiente. Ahora, pasado de ahí, ten mucho cuidado. Las enanas, las gordas más gordas, las flacas más flacas, no. Sino que en realidad hay veces en que la contextura delgada tiende a tener el efecto rebote, ¿ya? Así que no porque seas flaca, a los 19 o 20 años piensas que ya no vas a engordar. Ahí estás muy equivocado. Entonces, este ciclo tiene su continuación en la fase de ayuno. Es importante, en la que para obtener los aportes de nutrientes, de nutrientes necesarios se pondrán en marcha distintos procesos metabólicos: lipólisis, glucogenólisis y glucogénesis. Atendiendo al gasto energético, debemos establecer una diferencia entre el gasto ligado a procesos de mantenimiento del propio organismo, metabolismo basal, de aquel gasto derivado de actividades físicas. Entonces, recomendable actividad física cuando ya ves que tu balance energético se ha alterado. ¿Ya? Si no se ha alterado, está bien. Muy bien. Entonces, pero no vas a hacer dieta a los 16, principalmente porque este resumen se lo voy a enviar a las chicas también. No van a hacer dieta pues a los 16, a los 15, estás flaquita y encima vas a hacer dieta, no va, no se puede. Que puedes consumir nutrientes, acá te dejo la clasificación de los alimentos que te pueden ayudar a mantener la línea, eso sí, obviamente, pero no vas a dejar de comer, porque no tienes las reservas energéticas necesarias para poder mantenerte. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos, ¿de dónde ingerimos nuestra energía? De la ingesta de materiales orgánicos, animales, proteínas, ¿verdad? Y vegetales también. Eso es lo que nosotros consumimos, ¿de acuerdo? Ahora, en la función nutritiva necesitamos elementos energéticos, constructores y reguladores. Dentro de los energéticos, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, la ingesta de cereales, tubérculos, grasas, aceites como el aceite de oliva, legumbres secas. Bueno, esto de acá, importante. Yo sé que tu mamá te hacen tus cereales, tienes ahí cuando consumes tus aceites, principalmente aceites vegetales, ¿ya? Comes tus verduras, está bien, es importante. Si no comes verduras, falta energéticos. Ahora vienen los constructores, aquellos que te van a ayudar a estructurar tus organismos, principalmente la parte del cuerpo, ¿no? Ahí donde tienes carne, pescado, huevos, legumbres, etcétera. Y por último, los reguladores. Sin esto, pues no se regulan estos dos. Y hay un desbalance energético, por lo tanto es importante las frutas, ¿sí? Frutas, verduras, legumbres, y cada uno de acuerdo a sus propiedades, ¿ya? Eso ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase, sus propiedades de cada uno de ellos. Luego tenemos la composición química de estos alimentos. Mayormente están producidos por glucolípidos, proteicos y lípidos. En los glucolípidos, ya hidratos de carbono, tenemos por ejemplo cereales, tubérculos. En los proteicos, carnes. En los lípidos, aceites, margarina, mantequilla, manteca. Mayormente en esta pandemia, porque hay un gran desbalance energético, porque estamos consumiendo demasiados lípidos que está originando que tanto los proteicos como los glúcidos pues cambien, ¿no? Ahora, en los proteicos tenemos carne, pescado, marisco, huevos. De las carnes, ya, profe, ha subido todo. Bueno, tienes que entonces buscar la manera como regular, porque
estos alimentos te han dado desde que has sido pequeño y no lo puedes dejar de tu dieta alimentaria. Ahora, si te conviertes en una persona vegana, estás solamente produciendo a un determinado tipo de, digamos, de alimentos, ¿sí? Es importante que también haya proteínas, pero profesor, también hay proteínas en los vegetales. También hay proteínas en los vegetales. Por eso es que mayormente los veganos no tienen ese problema de desbalance energético. Pero en cambio, las personas normales que comen carne sí tienden a tener un desbalance energético. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a comer frutas y verduras constantemente. Y lo único que tienen para producir energía son las proteínas producidas por la carne. Es por esa razón que cuando consumen carne en exceso, tienden a tener un gran desbalance energético. Luego tenemos acá lo que es cereales, tubérculos, frutas, con relación a los grupos que poseen un contenido similar a los macronutrientes y calorías, lo que te decía, ¿no? Hay frutas y verduras que tienden a tener proteínas y son importantes para la producción de un equilibrio energético, ¿sí? Sí, los veganos tienen buena vida y llegan a vivir más tiempo inclusive que los carnívoros. Bueno, vamos acá. Ahora sí la actividad. Ya se me está yendo el tiempo, creo que voy a llegar a la media hora. Miren, leemos la siguiente situación. ¿Qué diferencia encuentras entre la temperatura ambiente y la temperatura de Luis? Aquí tenemos un texto sobre Luis, ¿no? Y estas tres preguntas nos van a referir bastante a lo que es la termorregulación y a la homeostasis. Luego tenemos acá sobre el texto de un ambiente en equilibrio dinámico y la homeostasis. Aquí también nos habla sobre la homeostasis, pero relacionado al calor. Léelo, por favor, y responde las preguntas. Recuerda que las preguntas comienzan desde acá. Aplicamos lo aprendido. ¿Ya? Luego vienen los mecanismos de retroalimentación negativa y también positiva. En la figura 1 describe en la gráfica la función de los componentes cuando aumenta la temperatura corporal. Temperatura corporal superior a puntos de ajuste. Sensor, centromotor, efector. Y aquí describe en la gráfica la función de los componentes cuando disminuye la temperatura corporal. Sensor, centromotor, o sea, ¿qué es lo que hacen estos mecanismos? Y lo puedes explicar acá. Que cuando aumenta la temperatura y cuando baja la temperatura. Está en el video si gustas, ahí lo puedes observar. Ahora, reflejamos. ¿Qué sucede cuando la retroalimentación negativa deja de funcionar? Recuerda que la retroalimentación negativa es automática y tiende a dejar de funcionar. Ejemplo, la persona se levanta caliente del cuarto, sale al frío y ¡pum! Infarto. Desgraciadamente ahí no funcionó la retroalimentación negativa, ya no funcionó. La persona evitó, pudo evitar eso en ese momento, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué no funcionó? Obviamente, porque de repente las venas estuvieron obstruidas con grasa. Las funciones de las arterias no trabajaba bien. ¿Cómo se llama? La respiración estaba muy escasa. Otro, falta de aire. Otro, infarto al miocardio. El corazón está totalmente grasoso. Otro, excesiva grasa abdominal, o digamos un desbalance total de equilibrio energético. Tantas, y todo por una mala alimentación, ¿no? Bueno, entonces dialogamos con nuestro padre sobre acciones que hacemos en familia cuando cambia y se altera la temperatura del cuerpo. Proponemos dos conclusiones teniendo en cuenta los fundamentos de conocimiento científico sobre el mecanismo de regulación. ¿Ya? Ahí van las dos conclusiones. Luego, tienes que investigar. Acá sí tienes que investigar en internet y responder estas preguntas. ¿Algunos alimentos son útiles para desintoxicar el cuerpo? Si puedes poner cuáles son, sería interesante. ¿Debo preferentemente consumir alimentos cuya etiqueta envoltoria dice natural? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tienes que consumir elementos naturales? La leche reducida en lactosa es más fácil de digerir. Ya. Los aceites de cocina pueden reutilizarse. Ahí tenemos las cachanguitas, ¿verdad? Las cachanguitas que son recontra ricas cuando te vas al mercado, ahí está. ¿Sabes esas cachangas que tienen
Y yo también, yo cualquier rato voy a sufrir un infarto al corazón, porque esas cachangas tienen tanta grasa saturada. Bueno, los alimentos orgánicos son más seguros que los transgénicos. ¿Qué es el glutamato monosódico? Aquel que le echan a las comidas para que se mantengan. Principalmente casi todos los supermercados tienen esta característica. Lee bien. Algunos que tienen la posibilidad de ir a comprar a supermercados, lean esto, es importante. Hidratos de carbono y proteínas, ¿se pueden combinar? Azúcares. ¿En qué se diferencian los intrínsecos de los libres? ¿Todos son iguales? ¿Los azúcares intrínsecos son mejores que los libres? Esto es para que investiguen, chicos. ¿Qué alimentos son necesarios para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Bueno, elaboramos una infografía sobre el valor nutricional de los alimentos. ¿Listo? Ya está. Entonces, esta es la actividad. Tienen chamba, pero es importante que respondan estas preguntas porque va a ser referente a la clase de la próxima semana, ¿ya? Y por favor, concéntrense en hacerlo, háganlo y respondan bien al toque. Algunos alimentos son útiles para desintoxicar el cuerpo, colocan ahí y te va a salir. Debo diferenciar de preferentemente consumir alimentos cuya etiqueta o envoltorio dice natural porque ahí te sale, ¿ya? Googleenlo y por favor explíquenlo, ¿ya? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Al día miércoles con algunas preguntas, ya para ver si lo pueden responder. Recuerden, el examen de CT comienza el lunes que viene, así que mucha suerte, pónganse a estudiar. El examen es del primer bimestre, ¿sí? Del primer bimestre se les va a enviar el examen del primer bimestre para que lo respondan en tiempo real, o sea, mediante preguntas por preguntas por Drive, ¿ya? Google Drive. Entonces se va a enviar, son 5 preguntas del primer bimestre que hemos visto sobre el COVID. Así que traten de estudiar sobre el primer bimestre el día lunes que empieza el examen, ¿sí? Cuídense, nos vemos.